El tema de esta mañana se llama el poder de la palabra de Dios. Y bueno, aquí tengo en mi mano una Biblia que para algunas personas puede significar un libro más, para otros puede ser un libro de historia, para otros puede ser un libro de fábulas, pero para ti, ¿qué significa la Biblia? ¿Qué significa la palabra de Dios? Dependiendo de lo que signifique, dependiendo el lugar que este libro ocupe en tu vida, es la forma en que tú vas a honrar o lo vas a desechar, ¿sí? La Biblia debe ser algo fundamental en nuestras vidas. Si tú y yo no entendemos la Biblia, tampoco podremos conocer a Dios. Y así no vamos a entender tampoco las normas por las cuales Dios se rige. ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es el manual por excelencia, es la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña lo que Dios quiere, lo que Dios va a hacer y lo que Dios quiere de ti. Amén. En Mateo 22:29 Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Jesús le estaba diciendo a personas fariseas, les estaba diciendo: ustedes creen que saben mucho de Dios y de la Biblia, pero la verdad es que no conocen nada. Porque si realmente conocieras las Escrituras, conocieras a Dios. Mucha gente cree que conoce a Dios porque sabe algo de Dios, porque ha escuchado algo de Dios. Y saber de Dios no significa solamente tener información de Dios, significa tener una relación con Dios. Cuando tú conoces a alguien, conoces sus anhelos, sus sueños, qué le gusta, qué no le gusta. Y para conocer a alguien se necesita tiempo, se necesita caminar juntos, se necesita una relación personal. No es solamente leer o escuchar. Hay muchas cosas que nosotros pensamos que sabemos de Dios. Sin embargo, nuestro estilo de vida refleja lo que realmente creemos. Nuestras convicciones tienen que ver con lo que nosotros decimos y hacemos constantemente. Entonces, la palabra de Dios nos revela los pensamientos de Dios y nos revela su naturaleza y nos refleja su voluntad. ¿Qué significa todo esto? Que Dios aquí en este libro inspiró a hombres para que escribieran la palabra. Dios exhaló la palabra, Él les dio esa sensibilidad a través del Espíritu Santo para que escribieran lo que Él quería y nos dejó este libro. Le digo, yo tengo una librería y tenemos muchas versiones de Biblias. Y hay gente que dice: no, pues dame la versión 60, dame la latinoamericana, Dios habla hoy, Biblia al día, Biblia parafraseada. Y empiezan a pedir diferentes Biblias porque dicen: es que quiero entenderle mejor. Y es correcto, porque a veces el lenguaje en el que vienen algunas versiones no es tan entendible para nuestros tiempos por el formato o el lenguaje que se usa. Pero finalmente, cuando uno está abierto a lo que Dios quiere hablarnos, Dios siempre te habla. Es más, Dios siempre nos está hablando de muchas maneras, ¿sí? Todo lo que Dios dice es una revelación de su carácter y sus propósitos. Dios revela en su palabra su carácter. ¿Cómo es Él? Hace rato cantábamos que Jehová es nuestro escudo. Cantábamos Jehová Shalom. Jehová es nuestra paz. Jehová Nisi es nuestro estandarte. Son algunos de los nombres que se le conoce a Dios o atributos. Pero ¿quién es Dios para ti? ¿Qué significa Dios? De acuerdo al significado y el entendimiento que tengas de Dios, es la manera en que te vas a acercar a Él. Es la manera en que te vas a dirigir. Jesús enseña a sus discípulos y les dice: cuando oren al Padre, háganlo de esta manera. Digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que Jesús dice, una relación. Padre nuestro. Él es mi Padre, yo soy de Él y yo tengo una relación con el Padre. Es la manera de acercarnos. Mucha gente no se acerca a Dios porque piensan que Dios está muy ocupado, que Dios está muy lejos. Y Él nos revela en su palabra que lo que Él quiere y lo que Él ha dicho no está separado de su voluntad. Él es lo mismo. Lo que Él dice, Él es lo que Él es. Ahora, un principio importante para que la oración sea contestada es creer en la fidelidad de aquel a quien usted ora. Cuando tú oras, ¿a quién le hablas? Hay gente que dice: pues yo nomás me hinco y empiezo a hablar, a rezar, a orar, y yo sé que Dios me escucha, pero ¿realmente tienes la convicción de que Dios está ahí?
Porque dice la palabra que cuando nosotros levantamos nuestra voz, cuando nosotros clamamos a Él, dice que Él inclina su oído y que Él escucha atento la oración de los justos. Pero dice que la oración debe de ir dirigida al Padre, no a nadie más. No dice que dirijamos a algún santo, la Biblia no menciona nada de eso. Y si estoy hablando de la Biblia, porque el enfoque es lo que Dios dice a través de su palabra para nosotros en nuestro tiempo. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no ha cambiado. Amén. Ahora, ¿cuántas veces le ha pasado que alguien le promete algo y no le cumple? ¿A alguien le ha sucedido eso? Les prometo que cuando llegue ese día yo voy a dar y voy a hacer estas cosas y esto y calles pavimentadas y voy a quitar tal cosa, y llegan y no pasa nada. No estoy hablando de nadie específico, pero hay muchas veces que nos han prometido: te prometo amarte hasta que la muerte nos separe, te prometo que la enfermedad, y te prometo, y quedan promesas. ¿Cuál es la garantía con Dios? Que cuando Él promete algo, Él cumple. Dice en Números 23, 19, Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. Dios no es hombre para que mienta o hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo hace y lo cumple en su tiempo. ¿Acaso Él no hace lo que dice? ¿O no cumple lo que promete? Si Dios promete algo, pero usted no cree que eso será cumplido, usted le está diciendo a Dios: no tengo fe en ti. Mucha gente ora: Señor, te pido por mi necesidad, tengo este problema y ayúdame, y empieza a orar y se levanta preocupado como si no hubiera orado con Dios. ¿Por qué estás asustado? ¿Por qué tienes miedo? Porque a veces no depositamos nuestra confianza en Dios. Dice Dios: echa sobre mí tu carga, ¿y qué? Yo te voy a sustentar. Pero a veces le echamos la carga al Señor y ya cuando nos vamos la agarro y me la traigo otra vez. Mucha gente ora a Dios y le dice: Señor, te entrego esto, te entrego a mi esposo, te entrego tal cosa, este problema, y seguimos igual de preocupados. ¿Qué quiere decir? Que no le entregaste a Dios. Cuando tú le dejas en manos a Dios, Dios se hace cargo, pero Él tiene sus tiempos y sus formas de actuar. Tu fe es la evidencia de que tú confías en Dios. ¿Cuántas veces hemos estado preocupados por una situación? ¿Alguien se ha preocupado alguna vez? ¿Alguien está preocupado en este momento? ¿Qué tengo que hacer? Somos personas, pero Dios dice: tú tienes que conocer que yo soy más que suficiente. Tú tienes que conocer que yo soy tu Padre, que yo soy Dios, que no hay nada que se escape de mi mano, que no hay nada imposible para mí. Ese es el Dios del que habla la Biblia, y ese es el Dios del que te quiero hablar esta mañana. Ese es el Dios que hemos creído, que ha hecho milagros, señales, maravillas, y Dios ha estado obrando en nuestros tiempos. Dios no está ocupado como para decir: no tengo tiempo para ti. Dios no es así. Dios es un Dios personal. Cuando tú y yo entramos a una relación personal con Dios, lo que haces es un cambio de vida. Tomas a Dios en cuenta en tus decisiones, y Dios empieza a tomar el control de las circunstancias. Pero es hasta que no dejas que Dios lo haga. Muchas veces sentimos que todo lo podemos en nuestras fuerzas, y llega un momento en que Dios nos enseña que no siempre en nuestras fuerzas seremos capaces. Necesitamos agarrarnos de algo más firme. El salmista decía: Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Por qué? Porque sabía que había momentos en los cuales las circunstancias se podían salir de nuestras manos. Es ahí donde yo tengo que voltear a Dios. Salmo 138:2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El nombre de Dios y su palabra es lo más grande que existe, porque Dios le ha placido hacerlo de esa manera. ¿Dónde pongo mi confianza? En Dios, en su nombre, en su palabra, en lo que Él ha dicho que va a hacer. Y sabe que cuando Dios dice algo, Él lo ejecuta en su tiempo. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que yo deseo y logrado el propósito por el cual yo la envié. Cuando Dios decreta algo, cuando Dios habla algo, esa palabra poderosa va y cumple ese propósito.
Sea sanidad, provisión, restauración, paz, lo que sea, Dios envía su palabra y esa palabra no regresa vacía, trae el propósito, pero necesita caer en tierra firme, en tierra que sea fácil de que se cultive esa semilla. ¿Cómo en nuestro corazón recibirá nuestro corazón esa semilla? ¿Qué es lo que pasa con el tiempo, con los hombres de estos tiempos? Hemos pensado que todo lo hacemos en nuestras fuerzas y que los méritos son de nosotros. Aquí en Nuevo León aquí en el norte somos muy acostumbrados a luchar y esforzarnos y todo y decir, lo hice con mis propias manos, con mi inteligencia, con mi capacidad. Pero recuerda quién te dio esa inteligencia, esa capacidad. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Y sin Él nada de lo que tenemos lo podemos hacer. Necesitamos reconocer, si tú no reconoces que necesitas a Dios, entonces tu propio Dios eres tú. Necesitamos dejar que Dios tome el control de las circunstancias, que tome el control de nuestra vida. Y todo lo que existe en este universo, Dios lo creó con el poder de su palabra. Y es ahí donde quiero ser reiterativo de que el poder y la palabra de Dios están vigentes y Dios quiere obrar y sigue obrando en todo. Salmo 33:6 dice, con su sola palabra Dios hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas. Otra versión dice que con el aliento de su boca formó todo lo que existe. Simplemente Dios abrió su boca y declaró lo que quería que hiciera y pasó. Hay gente que no puede entender eso. ¿Cómo nada más Dios dice algo y pasa? Bueno, es que ese es uno de los atributos de Dios. Es todopoderoso. Hay gente que dice, yo prefiero pensar que la teoría de Darwin es más real, que venimos del chango, o que venimos del Big Bang, la teoría del Big Bang, una explosión y todos aparecimos aquí. Se necesita más fe para creer eso que para creer que Dios hizo todo lo que existe. Simplemente mira toda la creación y nada de lo que está aquí existe fue por casualidad. Mírate al espejo. Dios te hizo y puso todos los detalles, aunque muchas veces no te gusten. Ayer estábamos en una reunión y unas hermanas que tienen el pelo lacio se lo andaban haciendo chino y las que lo tenían chino se lo estaban planchando. A veces las que tienen una forma de ser dicen, me gustaría ser más blanquito, más bajito, más gordito, más chaparrito, pero casi nunca nos gusta como somos. Dios no se equivocó contigo, Dios te hizo de una manera especial y perfecta. Todo lo que Dios hizo, dice, fue bueno en gran manera. Así que cada vez que te vas al espejo, di, gracias Señor, no te mediste. Mínimo. No se queje y dice, ay, me parezco a mi abuelito. Dele gracias a Dios por su abuelito que Dios lo usó. Entonces dice más adelante Salmo 33:7, y juntó en un solo lugar el agua de todos los mares. Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Bastó una orden suya para que todo quedara firme. Imagínese ese momento de la creación cuando Dios está creando todo lo que existe. Está Él, está el Espíritu Santo y está Jesús. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Estaba todo desordenado y vacío, como la vida de muchas personas. Y dice, ahí estaba el Espíritu Santo, y dijo Dios. Y ahí es donde entra Jesús. Sale la palabra, sea la luz. Y dice una versión, y al instante, ¡pum!, fue la luz. El poder de Dios para crear todo lo que existe. Dios no dijo, sea Irán, sea Efraín, sea Pedro, sea Juan. No dijo eso. Con nosotros fue diferente. Dice que Él tomó barro con sus manos y empezó a formar al hombre. Y después de que lo formó, dice que sopló aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Contigo y conmigo Dios se tomó un tiempo para formarnos, porque Dios tiene especial cuidado de su creación. Y quiero que sepas algo, Jesús es la palabra. Veamos Juan 1:1 al 3, dice, antes del comienzo del mundo ya existía la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? ¿A qué se refiere cuando habla del verbo? De Jesús. Dice, en el principio era el verbo, en el principio era Jesús. Esta versión que estoy leyendo dice, antes del comienzo del mundo ya existía Jesús.
Jesús estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin Él nada se habría hecho. Sin Jesús nada se habría hecho. Sin la palabra nada se habría hecho. Pero nosotros a veces no reconocemos que Dios es más que suficiente. El hombre ha vivido alejado de Dios por muchos años y muchos siguen alejados creyendo que la forma de vivir es correcta porque ellos así lo escogieron. Dios nos dio libertad, pero esa libertad nos ha hecho también que le demos la espalda a Dios. Dios vio que el hombre estaba perdido en sus delitos y pecados y decidió venir a esta tierra para volvernos a retomar y rescatar nuevamente para el Padre. Juan 1:14 dice, entonces la palabra, entonces Jesús se hizo hombre. ¿Y qué hizo? Vino a vivir entre nosotros, puso su tabernáculo, dice otra versión. Él estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, Él era lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesús. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque mucha gente no entiende el poder que hay en la palabra. Mucha gente no valora la Biblia. Mucha gente no valora el poder de sus mismas palabras. Lo que tú hables puede declarar bendición o maldición. Es un principio, hay un poder. Y sigamos viendo lo que dice Hebreos 1:12. Mire, dice, y ahora en estos últimos días, ¿en cuáles días? En estos últimos, dice, nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Cuál Hijo? Jesús. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. ¿Ve lo importante que es Jesús en todo lo que estamos viendo? Dice el versículo 3, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el poder de su palabra. Todo lo que existe es sostenido por el poder de su palabra. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos la palabra, todo se alinea al poder de la palabra, porque la palabra de Dios es poderosa. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Dios lo honra, le da un nombre que es sobre todo nombre, y Dios lo corona de honra y gloria. Y sabe que Jesús sigue gobernando, Jesús sigue, y no nada más gobierna, Él está a favor nuestro, Él intercede por nosotros, dice. Si queremos que la palabra obre poderosamente en nuestras vidas, debemos asegurarnos de que vive en nosotros. ¿Cómo uno sabe que una persona ha sido transformada por Dios? ¿Cómo uno sabe que alguien realmente ama a Dios? ¿Porque canta bonito? ¿Porque va el domingo a la iglesia? ¿Porque tiene varias Biblias? ¿Cómo puedo saber? Por sus frutos, por el estilo de vida. Ahí uno se da cuenta si una persona realmente ama a Dios. Tú puedes saber mucha Biblia, pero eso no es garantía de que des un buen fruto, porque depende qué tipo de tierra seas, depende qué tan obedientes seamos a su palabra. Dice el versículo de Juan 15:7, dice, pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. ¿Y qué va a pasar? Les será concedido. ¿Qué tiene que pasar para que se me conceda lo que yo quiera, lo que yo le pida a Dios? ¿Qué tengo que hacer? Permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en mí. ¿Qué significa permanecer en Dios o en Jesús? ¿Que vengo a una iglesia? Venir a una iglesia no te garantiza nada. ¿Cuál es la garantía? Mi relación con Dios. No un cambio de religión, sino una relación personal con Dios. Eso es lo que provoca un cambio. Cuando alguien era expuesto a la presencia de Dios, cuando alguien tenía un encuentro con Dios o con Jesús, su vida nunca jamás era la misma. Hoy en nuestros tiempos pensamos que con una oración automática que hagan, la gente ya cambió. Y no es verdad, es el proceso, es el compromiso, es el arrepentimiento, el cambio de estilo de vida, el cual nos lleva a un crecimiento y una obediencia a Dios. Si no obedecemos a Dios y su palabra, seguiremos siendo los mismos. No importa la iglesia que vayas, lo que importa es lo que Dios representa para ti y lo que tú haces para Él.
Ahora, ayer platicábamos, y comentaba un hermano que se topó a una persona en Walmart, estaba una pareja ahí discutiendo que el hombre estaba maltratando a la mujer, me imagino que verbalmente, y que él veía el comportamiento de él y dijo, pues voy a hacer algo para tratar de que se distraiga un poquito. Pasa por el medio, no sé, y dice que el hombre era alto. Dice que pasaron días y después ese hombre llegó a su negocio. Dice, el hombre alto del Walmart. Y dice que llega este hombre, agarra un libro y cuando se acerca a la caja, saca su credencial. Y dice, quiero que me puedan hacer un descuento, soy pastor. Dice uno, ¿cómo? O sea, cualquier persona que diga que cree en Dios y su comportamiento no va acorde a la palabra, ¿sabe qué? Es mentira. Solamente somos oidores, somos religiosos, porque tu vida, tu estilo de vida debe ir de acuerdo a lo que Dios dice. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de convicciones fundamentadas en Dios y en su palabra. Mucha gente no quiere nada con Dios porque dice, no, es que Dios me va a pedir esto y esto y esto. Dios lo que quiere es bendecir tu vida. Hay muchas veces que no queremos soltar las cosas porque decimos, es que si las suelto, ¿qué va a pasar? Necesitas aprender a depender de Dios. Cuando no lo conoces, no lo haces. ¿Qué pasaría si yo le dijera a alguien de ustedes, ¿sabes qué? ¿A quién agarro? Josué. Le digo a José, José, ven, te voy a llevar, vamos allá a Constitución. Te voy a vendar los ojos y te voy a decir cuándo atravieses Constitución caminando. Tú nomás escucha mi voz. ¿Usted cree que José va a decir, ay, siento la paz de Cristo, voy a atravesar Constitución? ¿Usted cree que va a pensar eso? Aunque sea mi amigo y aunque me conozca muy bien, va a decir, pues pasan un montón de carros. Y luego Maggie se va a quedar con la herencia, ¿qué voy a hacer? Pero yo sé que si Dios le dijera, Josué, quiero hacer algo en tu vida, necesito que des un paso. Si él confía en Dios, él va a dar el paso. A veces nosotros, por no conocer a Dios, por no confiar en él, no le creemos, no caminamos. Dios dice, tú tienes que permanecer en mí y que mi palabra permanezca en ti. ¿Qué significa? Que escuches la palabra, que la abraces, que diga, esto yo lo quiero. Yo creo que esto es para mí. Y mire, más adelante en el Salmo 1:2 nos da una enseñanza con respecto a qué pasa cuando alguien le cree a Dios. Cuando alguien se deleita en Dios. Dice, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor medita. ¿Y en su ley qué? Su ley medita de día y de noche. Cuando nosotros meditamos, cuando nosotros añoramos la palabra, Dios hace algo. Y esta versión me encanta porque dice, Dios bendice a quienes aman su palabra. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos aman la palabra de Dios? Yo le aseguro que el 90% va a levantar la mano. Yo la amo, aquí traigo tatuado. ¿Qué tanto amas la palabra? Dice, los que aman su palabra y alegres la estudian. ¿Cuántos encuentran deleite al estudiar la palabra? Que dices, la voy a estudiar con alegría. Muchos la leen para dormirse. Es que yo la leo y me da sueño. Y con eso me duermo muy bien. Pero cuando dice que tú te deleitas y alegremente la estudias, meditas en ella de día y de noche, dice más adelante este salmo, son como árboles sembrados junto a los arroyos, junto a corrientes de aguas. Dice, llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen, ¿qué? Les sale bien. ¿Como resultado de qué? De estar meditando, haciendo la palabra, poniéndolo por obra. Dice, todo lo que hagas te va a salir bien. Josué 1:8 nos habla de esto mismo. Dice, nunca dejes de leer el libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice esta versión, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche. ¿Y qué? Ponlo en práctica. Para que tengas éxito, ¿en qué? En todo lo que hagas. ¿Te está yendo bien en todo lo que haces? ¿Estás siendo exitoso, exitosa?
Si no, hay que hacer una revisión de tus principios, tu forma de tomar decisiones, en qué las basas, en tu experiencia, en lo que estudiaste. Pero la garantía de Dios es que cuando somos obedientes a su palabra, Dios cumple, Dios obra. Dios no está pasado de moda. Dice su palabra, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre o por los siglos. Él no ha cambiado, Él no va a cambiar. Amén. En nuestro tiempo todo está cambiando constantemente. Ahora, ¿cómo puedo yo acrecentar? ¿Cómo puedo hacer que mi fe se incremente? ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo ir para que alguien ore por mí? Voy a un Oxxo, un Super 7, como si fuera a comprar tiempo aire. Le digo, ¿me puede dar un poco más de fe? ¿Qué hago? No se puede. Hay gente que dice, cuando venga tal predicador voy para que me imponga las manos y me dé más fe. No funciona así. Que me dé esa unción, que me dé todo el conocimiento que tiene el hermano, que brinque así como por ósmosis, todo lo que él ha leído, todos los libros que me lleguen. Qué fácil. No es así. Dice, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Cuando yo empiezo a escuchar la palabra de Dios, dice que esta empieza a traer fe a mi vida. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es vida, es poderosa, y esa palabra es la que empieza a llenar mi espíritu. Es la palabra de Dios. Dice el oír el mensaje de las buenas noticias, el oír de Jesús. La fe es el resultado de vivir en la palabra y con ella. Ahora, este principio de oír, ¿usted cree que nada más funciona con la palabra de que oír? Oír, también cosas negativas traen fe negativa. Si usted escucha todas las cosas equivocadas o negativas sobre las noticias, mataron, secuestraron, balacearon, acuchillaron, todo eso, ¿usted cree que se va a levantar con mucha fe? No, porque también lo que usted escucha va a alimentar su espíritu y su alma. Si usted quiere que su alma y su espíritu estén fuertes en Dios, ¿qué tiene que hacer? Escuchar la palabra, leer la palabra, lea la palabra en voz alta. Ahora, si usted me dice, por mi trabajo no tengo tiempo de leer la palabra, existen libros, existen audiolibros, usted puede conseguir la Biblia en audio y puede ir manejando y escuchando la palabra. Si ese es el pretexto de que no tiene tiempo. Si dice, es que cuando leo la Biblia me aburro, pues cómprese una con monitos, también hay ilustradas. No hay pretextos. Si dices que son aburridas porque son blanco y negro, hay a colores. Está la Biblia arcoíris. O sea que no hay pretextos. Para donde te vayas, hay muchas formas de buscar a Dios. Amén. Cuando la palabra de Dios es vivida y practicada en nuestras vidas, esta se vuelve poderosa en nosotros. Le digo una cosa, ¿en qué medita regularmente usted? ¿En qué está pensando? ¿Qué es lo que le roba el sueño? ¿Qué es lo que le mueve en su vida? ¿Qué tipo de pensamientos? Porque sabe que también nosotros estamos a veces hablándonos a nosotros mismos, estamos pensando y eso alimenta nuestro ser. Las cosas no están bien. Si tuviera oportunidad, si alguien me apoyara, mi economía, mi salud, mi trabajo, mi familia, y empezamos a pensar mil cosas. Y eso que estamos alimentando, ¿qué cree que trae a nuestra vida? Temor, duda, ansiedad, preocupación y hasta depresión. De acuerdo a lo que tú alimentes es lo que vas a tener. Necesitas cambiar de perspectiva, necesitas cambiar, dice la palabra, que necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Que tomemos la palabra y que cambiemos el cassette, bueno, ya no hay cassette, pero cambie la información. Amén. Hebreos 4:12 nos dice, cada palabra que pronuncia, que Dios pronuncia, tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice, allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja claro si son buenos o son malos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice, penetra hasta lo más profundo, hasta los huesos, y dice que hasta el tuétano. ¿Dónde está el tuétano? Dentro del hueso. ¿Alguien ha comido tuétano? ¿A alguien le gusta el tuétano? Cuando hay un caldito hay gente que agarra el huesito y o con sal, y usted hace su taquito ahí de tuétano y se está comiendo todos los pensamientos de la vaca. Y pobre vaca. ¿Qué es lo que hay en el tuétano? Entonces, la palabra discierne, dice lo que hay, las intenciones del corazón y examina.
Ahorita imagínense que Dios está viéndonos. ¿Ha visto las revistas que son como los cómics que traen aquí arriba algo, lo que está pensando? Así estamos de cuenta delante de Dios. Y dice, mira, aquel está pensando en la comida. Aquel dice que saliendo de aquí se va a ir a dormir. Aquel dice que no le alcanza. Aquel dice que aquella hermana anda bien ridícula. Y todo el mundo pensando sus cosas. Traigo el don de sospecha, espero que no. Pero es en otras iglesias, aquí no. Ahora, Mateo 4:4 dice, Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo que no solo de pan? O sea, ¿hay otras cosas por las cuales vivir? Claro. Dice, sino de toda la palabra de Dios que sale de la boca, bueno, que sale de su boca. Y a mí me gusta que dice, sino no dice de alguna palabra, dice de toda la palabra. Hay mucha gente que dice, bueno, a mí me gusta leer la Biblia, pero hay cosas que no me gustan mucho. Agarro las que sí, las que no las hago a un lado. Mucha gente así es, convenenciera. Tienes que tomarlo todo, es como un buffet. Viene de todo. En un buffet tú escoges, pero aquí la palabra trae muchas cosas. Trae palabra de inspiración, de aliento, pero también hay una exhortación. Y tenemos que tomarla porque Dios nos habla. Amén. Toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero darte un ejemplo bíblicamente de un hombre que tenía una fe más grande, diferente a la que tenía la mayoría de las personas de ese lugar. Estoy hablando de la fe del centurión. Dice que Jesús andaba haciendo milagros, señales y maravillas, y alguien oyó hablar de él y este centurión dijo, necesito que Jesús haga algo en mi vida, en la vida de uno de mis siervos. Y vayamos a Lucas 7:2. Dice, en ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. O sea, estaban tratando de convencer a Jesús de que fuera a hacer eso. Dice, entonces Jesús fue a casa con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Ve el concepto que tenía el centurión de Jesús. El concepto que cómo tenía él a Jesús era alguien, dice, ni siquiera soy digno de que vaya a mi casa ni estar frente a él. Él era un centurión romano, el pueblo de Israel estaba bajo Roma, pero él sabía quién era Jesús. Y le dice este hombre, tan solo pronuncia la palabra desde donde tú estás, ¿y qué va a pasar? Mi siervo va a sanar. Jesús, no soy digno, pero solamente suelta la palabra poderosa, dilo. Y yo sé que esa palabra va a hacer su efecto. Dice el centurión, lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y les digo a mis esclavos, hagan esto, y lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. ¿Por qué el centurión estaba tan seguro de que Jesús lo podía sanar? Porque sabía el poder que había en Jesús, sabía quién era Jesús y sabía que la palabra de Jesús tenía autoridad y tenía poder. ¿Qué tanto sabemos nosotros de Jesús? ¿Qué tanto sabemos nosotros del poder de la palabra? ¿Podemos actuar como este centurión? Mire más adelante en el 7:10 dice, cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente ¿qué? Sano. ¿Por qué sanó si ni siquiera Jesús fue? ¿Qué pasó ahí? Es la fe del centurión, pero el poder de la palabra que Jesús decretó, dijo, ese hombre es sano. Simplemente al creer, Dios hizo algo. Tú y yo necesitamos creerle a Dios. Necesitamos apropiarnos de la palabra, de sus promesas y decir, esto que viene aquí Dios lo escribió para mí. Es su palabra, pero es para mí. La vida de Jesús fue exitosa porque Él habló las palabras del Padre.
Ese fue el éxito de Jesús. Fue un hombre obediente. Juan 12:49 dice: yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado a decir y cómo decirlo. Jesús es Dios. Jesús puede decir: no necesito que nadie me diga nada, pero dijo: hey, tengo un Padre, Él es mi autoridad, yo me sujeto y lo que diga el Padre yo lo digo. Lo que veo hacer yo lo hago. ¿Y qué es lo que pasó con Jesús? Fue exitoso. Versículo 50 dice: y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Dios quiere que aprendamos esos principios de obediencia, de sujeción a Dios. Si tú y yo no conocemos a Dios, si tú y yo no conocemos el poder que opera en la palabra, no lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque ignoramos todo lo que Dios puede hacer. A veces, por decir, en el caso de los que estudian ciencia, medicina, psicología, psiquiatría, cuando ellos tienen su metodología y luego conocen de Dios y quieren obrar a veces algo con la palabra, tienen un conflicto. ¿Por qué? Por la formación y la estructuración de pensamientos que tienen con respecto a cómo obrar. Es bien difícil a veces quitar eso y dejar que Dios tome el control, pero ¿sabe qué? Cuando alguien reconoce la autoridad de Dios y el poder de su palabra, se sujeta a ello, Dios se empieza a usar. No importa la formación que tengas, se puede cambiar. Veamos cómo Jesús vino a esta tierra y antes de empezar su ministerio, Él tiene un ataque de parte del enemigo. Y cómo Dios usa a Jesús y cómo Dios opera en el Espíritu y en la palabra para poder atacar esto que el enemigo le dice, contrarrestarlo. Mateo 4:1 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso. ¿Qué hizo? Se le acercó y le hizo una propuesta. Y si era indecorosa. Le dice: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Dígame usted, ¿Jesús era el Hijo de Dios? ¿Por qué el diablo ataca su identidad? ¿Qué le está diciendo? Diciendo: si no conviertes estas piedras en pan, no eres el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho a ti: ay, si eres cristiano, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando por eso? ¿Por qué Dios no te contesta? ¿Por qué te han abandonado todos? ¿Por qué tu economía no está bien? ¿Por qué estás enfermo? Y el diablo te empieza a cuestionar. Y depende qué voz escuches, es lo que va a pasar aquí. ¿Qué hizo Jesús? Jesús sabía quién era y lo primero que dice es: escrito está. ¿Dónde? Jesús le está diciendo: mi Padre ha dicho, la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús sabía inmediatamente que venía un ataque contra él y su identidad. ¿Y qué hace? Saca la palabra de Dios, saca el Espíritu. La palabra es la espada del Espíritu. Y le dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué dijo el diablo? Este sí sabe Biblia. ¿Sabe que el diablo conoce la palabra? ¿Conoce a Dios? ¿Te conoce a ti? ¿Y quiere destruirte? Porque el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y él está buscando todo para destruir tu vida, para que desvíes tu atención de Dios y te enfrasques en ti y en tus problemas y no puedas ver a Dios. Hoy mucha gente está tan asustada, tan preocupada, que no ve una salida. Por eso la gente se deprime, porque ven tan grande el problema y dicen: no voy a salir. Muchos optan por suicidarse, porque ve más grande el problema que la solución en Dios. Dios es más que suficiente en todas las cosas. No hay nada imposible para Dios. Dios puede revertir todo, puede cambiarlo. ¿Qué tengo que hacer? Lo que hizo Jesús: hablar la palabra, creerle a Dios, saber quién está con Él. Dice Santiago 1:22 que no seamos solamente escuchadores de la palabra, que no solamente la oigamos, sino que la pongamos en práctica. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica.
De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y de eso están llenas las iglesias. De eso está lleno el infierno. De gente que pensaba que creía en Dios y vivía un estilo de vida nada que ver con lo que Dios dice y pensaban que por eso se iban a ir al cielo. Tiene que ver, dice la palabra, no todo el que me llame Señor, Señor, sino aquel que haga la palabra, que haga la voluntad de mi Padre. ¿Cómo estamos viviendo? Dios ve tu estilo de vida. A veces me da risa porque jugando dicen, ahí viene el pastor, ahí viene el pastor. No haga nada. Así Dios ya los vio. O sea, yo sé que lo dicen jugando, pero Dios ve todo lo que hacemos. Ahí en lo oculto, ahí en tu recámara, ahí cuando estás en el internet. Dios te está viendo. Cuando haces cosas indebidas, Dios te ve. Dios pesa los corazones, dice. Más adelante el Santiago 1:23 dice, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces ¿qué va a pasar? Dios te bendecirá por tu obediencia. No porque vayas a la iglesia. Con eso no estoy diciendo, pues no voy a ir. No, estoy diciendo que es más importante tu obediencia a Dios que lo que los demás piensen o digan de ti. Ahora, hay un canto por ahí que he escuchado que dice, a Dios no hay que entenderlo, sino hay que obedecerlo. Y tiene mucho de verdad. A veces queremos entender muchas cosas en nuestra mente y no las podemos entender. Porque Dios obra en maneras que nosotros no podemos entender, porque Él ve la vida desde un punto de vista muy diferente al de nosotros. Ahora, por ejemplo, Dios hizo muchos milagros. Él destruyó los muros de Jericó, le dijo a Josué, que era un guerrero, le dijo, vas a hacer esto, esta es la estrategia de guerra. Vas a dar vueltas al muro de Jericó una vez, una diaria, y el último día vas a dar 7, y al final vas a gritar, van a tocar trompeta. Y cuando hagan eso, ¿qué va a pasar? Se van a caer los muros. Dígame usted, ¿tiene sentido naturalmente pensando nosotros que eso sea lógico? No. Hay muchas cosas que no tienen lógica en nosotros. Pero Dios, más que la lógica, dice, quiero tu obediencia. Quiero ver si puedes acceder a lo que yo te digo, aunque no lo entiendas. Señor, ¿cómo me pides que ame a mi enemigo? ¿Tiene lógica? No, pero Dios nos pide. Hay muchas cosas que Dios te va a pedir que necesitas hacer por cuestión de obediencia. Vemos el ejemplo de Pedro en Lucas 5:4, cuando ellos están en una barca, Jesús está predicando, y después de predicar, que está en la barca de Pedro, le dice a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Ya terminé de hablar, ahora vamos a aguas más profundas, echa tus redes para pescar. ¿Quién era Pedro? Era un pescador, sabía su oficio, ¿sí o no? Él ya había ido a pescar. Ahora, ¿cómo era Pedro en su carácter? Era bien atrabancado, era brusco, era impulsivo. Entonces cuando Jesús le dice, a ver, Pedro, vamos allá adentro, vamos a un profundo del mar y quiero que eches tus redes. ¿Qué cree que pensó Pedro? Ay, Jesús, no inventes. Vengo de allá toda la noche y no pescamos nada. ¿Tú qué sabes de pesca? Me imagino que así pensó Pedro. Dice, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y yo no creo que Pedro estuviera así con el gozo. Yo creo que las aventó así como que siempre, va porque tú dices. Y la sorpresa de Pedro fue esta. Dice, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzó a romperse. Dios te va a pedir que hagas cosas aunque tú no creas. Dios quiere hacerlo, tienes que dar el paso. Aunque tú creas que eres especialista en esa área, tú tienes que dar el paso de fe. Tienes que dejar que Dios tome el control de tu vida y de lo que Él quiere hacer. Y lo que va a pasar como consecuencia de tu obediencia, vendrá una bendición. Pero tendrás que dejar tu orgullo y decir, yo sé mucho.
La palabra de Dios es nuestra herencia. ¿Qué nos dejó Dios aquí? Una herencia. Dice Gálatas 4:7, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho ¿qué? Su heredero. Dígame, ¿de qué cosas es dueño Dios? De todo. ¿Y a quién cree que le dejó Dios todas las cosas? A mí y a ti. Diga, no diga a sus hijos, diga, a mí me dejó Dios muchas cosas. ¿Sabe que a veces no le creemos a Dios? Ese es el problema. Muchas cosas que vienen aquí dices, nah, es para el pueblo de Israel. No, este es para otro hermano, o sea, a mí no, o sea, Dios a mí nunca me ha querido como los demás, siempre a mi hermana mayor. Y usted empieza a justificar. Pero mire más adelante, dice, y como somos sus hijos, gracias a Él, o sea, Jesús, tenemos derecho ¿a qué? A sus riquezas. El dueño del oro y la plata dice, todo lo que tengo es mío. Y te lo he dado para que disfrutes, pero necesitas reconocerme, necesitas saber que yo soy tu Dios. ¿Qué es una herencia? Es una transmisión de bienes, un derecho legal de recibir algo que te corresponde. Legalmente, Dios en la cruz del Calvario a través de Jesús nos ha entregado todas las cosas. ¿Cómo se llama esta Biblia? ¿De qué está compuesta? De 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? Algo que alguien te dejó, una herencia. Si no lees tu testamento, si no lees esta palabra, si no te apropies de ella, te vas a quedar como el chinito, nomás mirando. Necesitas decir, esto es mío. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es mi escudo, Él es mi castillo, Él es mi fuerza. Usted tiene que apropiarse. Amén. Y por último, déjame decirte en Jeremías 1:12, Dios tiene cuidado para que su palabra se cumpla. Dice Jeremías 1:12, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra, ¿para qué? Para ponerla por obra, para que esa palabra se ejecute. Dios te ha dado muchas promesas, si tú las crees y las tomas, Dios dice que Él está para que esas palabras, esas promesas se cumplan. Lo que hace la diferencia entre la oración contestada y la no contestada es nuestra manera de usar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué cosas te ha dado Dios? Todo. Específicamente lo que estoy hablando hoy, te dio su palabra, te dio el Espíritu Santo, te dio la autoridad en el nombre de Jesús, te ha dado bienes, riquezas, salud, te ha dado un trabajo, tienes una familia. Tienes muchas cosas por las cuales darle gracias a Dios. No estés pensando en lo que no tienes. Dale gracias a Dios por lo que sí tienes y vendrá después lo demás, porque dice que por añadidura Él añadirá las cosas a nosotros. ¿Como resultado de qué? De creerle. Necesitamos empezar a ver la vida desde el punto de vista como Dios la ve. La vida tiene que ver con un Dios, con un rey, con un reino y sus súbditos, sus príncipes y sus princesas, en los cuales Dios nos ha dado muchas bendiciones. ¿Cuál es la conclusión de este mensaje? Número 1, Dios creó todo lo que existe con el poder de su palabra. Hay un poder tremendo en la palabra de Dios. 2, Dios respalda y cumple lo que ha prometido en su palabra. Él respalda lo que Él dijo que iba a hacer. ¿Te ha dado alguna promesa Dios? Todo tiene cumplimiento en su tiempo. A algunos Dios nos ha llamado a hacer ciertas cosas, a otros Dios los está equipando, a otros Dios los está procesando, pero en todos Dios está trabajando. Dice la Biblia, todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor. Ese momento que estás pasando difícil va a pasar. La cuestión es que mientras pasa ese momento, ¿qué estás aprendiendo? ¿De dónde te estás agarrando? ¿Qué te hace mantenerte con fuerza? A veces necesitamos reconocer que no podemos. Dios nos da nuevas fuerzas. Dice, los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. Levantarán las alas como las águilas.